Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 366. ¿Qué está pensando el chico de 15 años? ¡Bang! La mano de Snape se estrelló contra el escritorio, y justo donde su mano había aterrizado, había una varita muy bien cuidada y pulida. Sin embargo, después de pronunciar las palabras que casi con seguridad serían 100% capaces de enfadar a Snape, Barty Jr. también hizo un movimiento más rápido. Extendió una mano y agarró la muñeca de Snape justo antes de que pudiera agarrar la varita y levantar la mano. Snape es un verdadero friki. A menos que Voldemort se lo ordene específicamente, rara vez sale de Hogwarts, y rara vez sale de su propia oficina cuando no hay clases. Pero Barty Jr. siempre había estado haciendo recados para Voldemort fuera de la escuela también, además de sus tareas regulares dentro de la escuela, por lo que es mucho más fuerte y está en mejor forma en comparación con Snape, quien hace poco o ningún ejercicio. Por lo tanto, Snape hizo una mueca levemente y agarró su varita con fuerza intentando levantarla, pero no pudo liberarse del agarre de Barty Jr. No te pongas gruñón, Severus. No es que quisiera burlarme de ti, es verdad, ¿verdad? Siempre tenemos que hablar de algo relevante para encauzar la conversación antes de llegar al tema principal. Justo cuando Barty Jr. estaba radiante, como si tuviera a Snape completamente en su control. De repente, el hombre de mediana edad, que siempre había permanecido aislado, agitó su puño izquierdo. A lo que Barty Jr. claramente no reaccionó. Simplemente no esperaba que Snape abandonara su habilidad de lanzar hechizos y usara el combate físico más básico para devolver un golpe de la misma manera. Así que recibió el puñetazo de Snape con fuerza, y la sonrisa en su rostro se transformó en ira cuando su cabeza se giró hacia un lado por la fuerza del golpe. El puñetazo golpeó a Barty Jr. directamente en el costado de su sien, lo que le provocó un desmayo momentáneo, y si la mano de Snape hubiera sido más fuerte, se habría desmayado en el acto. Pero incluso entonces, no pudo controlar la mano de Snape, que sostenía su varita, y sorprendentemente, después de poder usar su magia, Snape no movió su varita, sino que continuó golpeando a Barty, que ya estaba en el suelo. Frunció sus labios blanqueados, no había mucha ira visible en ese rostro pálido, pero la emoción revelada en esos ojos era suficiente para hacer que cualquiera que lo mirara a los ojos sintiera una especie de escalofrío. Ya basta. Snape no pronunció ninguna palabra, sino que simplemente continuó levantando el puño hacia la cara de Barty Jr., que comenzaba a enrojecerse con moretones e hinchazón, tal como lo había estado expresando desde el principio. Parecía que realmente no quería desperdiciar ni un solo aliento para comunicarse con él. Dije que ya basta. Aún así fue recibido con un fuerte puñetazo. Eso es realmente suficiente. Barty Jr. finalmente no pudo soportarlo más y estalló con poder, empujando a Snape con el ceño fruncido. Mi señor ha hecho más que suficiente por tu súplica. ¿Sabes cuántos de nosotros hemos muerto en vano a lo largo de los años para no matar a esa mujer? ¿Qué pasa? Ya ni siquiera puedo mencionarla. La respiración de Snape era mucho más pesada que en ese momento, como si se hubiera esforzado demasiado. Pero todavía no miró a Barty Jr., como si eso fuera a ensuciarle los ojos. Después de alisar la túnica que llevaba puesta, volvió a sentarse en su asiento. Salir. Su voz era fría, pero Barty Jr. no hizo ningún movimiento para irse. El joven profesor, cuyo rostro parecía miserable, también jadeó y se alisó la túnica y continuó sentado frente a Snape, toda esa mueca y tristeza en su rostro ahora controladas, pero ya no había más de su falsa sonrisa habitual. Con una mirada inexpresiva como si la paliza no hubiera sucedido en absoluto, habló. John Green, aunque sea un genio, solo tiene 15 años. Ignorando la repulsión de Snape, Barty Jr. continuó la conversación que acababa de ser interrumpida. Tras enterarme de sus hazañas el año pasado, recuperé de inmediato toda la información que pude sobre él y realicé un viaje personal al orfanato donde había vivido.
Usé la jeremancia para extraer los recuerdos de los niños con los que se había criado y asegurarme de que no había fingido su edad, y de que todas sus experiencias antes de estar expuesto a la magia eran rastreables. Siguiendo la información de ese orfanato, también encontré a su padre biológico. Su madre había fallecido 7 años antes y el único progenitor superviviente no estaba mucho más cerca de morir cuando lo encontré debido al consumo de lo que se conocía como heroína en la boca de una sangre sucia. Examiné cuidadosamente todos los recuerdos de su padre biológico y determiné que John Green era su verdadero hijo y no una identidad falsa al azar. Al oír una conversación seria, Snape no actuó tan paranoico como al principio y levantó ligeramente la cabeza, pero su voz seguía tan fría como siempre. ¿Has investigado todo esto solo para confirmar su verdadera identidad? Es importante, Severus. Barty Jr. Se reclinó casualmente, mientras su pulgar y su índice agitaban su varita. Si te hubieras enterado de todas las cosas que este pequeño sangre sucia había hecho al principio, y con el tiempo te hubieran informado de que solo tenía 12 años cuando empezó a hacerlas, y solo 15 ahora, ¿lo habrías creído? Snape permaneció en silencio, pero no decir nada equivalía a una actitud. Debes haber sido escéptico al principio también, ¿verdad? Los genios ciertamente aparecen, ha habido innumerables magos talentosos en el mundo mágico, pero este pequeño sangre sucia es demasiado genio para su propio bien, ¿no? Barty Jr. expresó con calma lo que cualquier persona normal habría pensado. Después de enterarme de que había matado a Bella y a Rodolphus y que había sido él quien había rescatado a los sangre sucia de primer y segundo año el año pasado, asumí que fue Dumbledore quien silenciosamente asignó a un mago muy capaz para que se hiciera pasar por estudiante. Debajo de eso, su apariencia juvenil probablemente era la de un viejo arrugado y canoso. Solo un mago con tanta experiencia y afición mágica podría haber derrotado a Bella y Rodolphus en un duelo. Dumbledore le ordenó beber la poción multijugos y fingir ser un niño, y luego hizo tantas cosas asombrosas solo para deshonrar a nuestro señor y demostrarle a todos. Miren, ni siquiera hizo falta que apareciera el propio Dumbledore, un pequeño sangre sucia que apenas había estado matriculado en la escuela y ni siquiera había tocado su varita durante todo el tiempo que llevábamos recitando conjuros, para dejar al más grande de los caballeros cubierto de polvo. Pero luego, tras una investigación exhaustiva sobre la vida de John Green y el hallazgo de varias lagunas que simplemente no explicaban mi razonamiento, descarté la posibilidad de que esta pequeña sangre sucia que nos ha estado causando tanta angustia en los últimos años fuera personificada por un mago de gran habilidad. Mientras hablaba, Snape centró su atención en su análisis. Los dos hombres estaban en desacuerdo entre sí, pero al menos el campamento en el que estaban hoy era el mismo, y comprender y tratar con John como persona era algo en lo que ambos tenían que pensar juntos. La mirada de Barty Jr. también se volvió extraordinariamente grave. En primer lugar, si realmente es un mago adulto que finge serlo, entonces no hay forma de que haya podido merodear por el castillo de Hogwarts durante tanto tiempo. Ambos sabemos que la magia de la línea de la edad aquí fue organizada personalmente por nuestro señor, así que Dumbledore no tiene forma de evadirla a menos que él mismo se presente. De lo contrario, no hay forma de burlar el plan de nuestro señor, ni siquiera con su transformación sin conocer las runas principales. Ya ha intentado que magos adultos se hicieran pasar por estudiantes para colarse, y ha fracasado. Así que, a menos que haya superado por completo a nuestro señor, es improbable que sea capaz de contrarrestar la magia de la línea de la edad. Y si ese fuera el caso, no habría necesidad de que enviara a nadie a infiltrarse ni de que anduviera vagando como un perro afligido. En segundo lugar, la selección del cáliz de fuego. No hubo ningún problema con esa copa, y se mantuvo a salvo hasta que la sacaron, y nadie habría tenido acceso a ella a menos que se hubiera reiniciado el torneo de los tres magos. Y después de que sacaran el cáliz de fuego, estuvo en posesión de nuestra gente en todo momento, y puedo confirmar que nadie le hizo nada. Eso significa que, en este caso, solo seguiría las reglas para seleccionar a los estudiantes de las escuelas participantes como campeones. Si John Green fuera otra persona fingiendo ser campeón, es absolutamente imposible que lo hubieran elegido con ese nombre y la magia del cáliz de fuego habría vetado su participación. Tercero. Barty Jr. entrecerró los ojos. Fui a ver a nuestro señor específicamente para preguntarle sobre esto, y me dijo que John Green no fue suplantado por ningún otro mago, él es quien es, eso lo puede confirmar. Snape simplemente lo miró. ¿Y qué?
Confirmaste que es quien es, un joven de 15 años que solo lleva menos de 4 años expuesto a la magia. ¿Qué nos revela esto? Barty Jr. cruzó las piernas mientras preguntaba de nuevo. Sigue la misma pregunta, ¿qué hacías cuando tenías 15 años, Severus? La mirada en los ojos de Snape comenzó a volverse peligrosa nuevamente, su mano ya se estaba acercando a la varita sobre el escritorio, y como si presintiera cómo se estaba comportando, Barty Jr. rápidamente siguió con su siguiente oración. Eres simplemente tan frágil por dentro, y como dije, era solo una pregunta normal, no tenía la intención de burlarme o insultar a esa mujer. Continuó la pregunta con una mirada seria. Podríamos plantearlo de otra manera. ¿En qué suelen pensar los niños del mundo cuando tienen 15 años? ¿En si son increíblemente talentosos o humildes y mediocres? Snape se quedó en silencio por un momento, luego dijo con voz fría. ¿No es esa una pregunta que deberías hacerle a un estudiante de 15 años? Barty Jr. agitó la varita en su mano y una sonrisa regresó a su rostro. Solo en la primera semana de clases, cuando se estaba desarrollando la primera prueba del torneo, ¿sabes cuántas parejas impacientes conocí en ese césped detrás del castillo tras reencontrarse tras una larga ausencia? ¿Adivina qué edad tenían la mayoría? Ambos eran personas inteligentes, y como Barty Jr. lo había expresado de esa manera, no había forma de que Snape no pudiera entender lo que estaba tratando de decir. ¿Crees que John Green sería igual a esos? ¿Por qué no? No niego la brillantez de esa pequeña sangre sucia, y puede que sí tenga un genio natural en la magia, pero uno no puede traer sus propias emociones de exposición a estas cosas desde su nacimiento, ¿verdad? Barty Jr. miró a Snape a los ojos, no había ningún rastro de broma en esa mirada. Los chicos de 15 años se interesan por el sexo opuesto. No es algo que se defina por talento o falta de él, ni nada. Al igual que tú, Severus no me mira así, bueno, cambiaré de tema. Yo también tuve 3 novias en la escuela a esa edad, y señor, recuerdo que una vez nos habló a los sirvientes sobre cuando se convirtió en prefecto, sobre cómo estaba rodeado de alumnas interesadas en él, y recompensó a algunas. Es la naturaleza humana, ¿no? Ningún chico de 15 años puede evitar las insinuaciones del sexo opuesto a menos que haya estado expuesto a ellas desde pequeño o no le interesen las mujeres, pero al parecer, por lo que he descubierto de John Green, no encaja en ninguna de las dos opciones. Hubo silencio por unos segundos después de que dijo esto, y luego Snape hizo la pregunta más arraigada directamente. ¿Qué quieres hacer al respecto? Barty Jr. dijo suavemente con una sonrisa en su rostro. Como ha sido tradición en los torneos de los 3 magos anteriores, la noche de Navidad celebraremos un gran baile, y durante este, cada campeón estudiantil deberá traer a su propia pareja de baile para dirigir el baile. Con ese ambiente encantador, esa música suave y ese baile, ¿crees que se negaría cuando una chica de 15 años se le acerca para darle un beso al final del baile principal? Snape frunció el ceño vívidamente. No creo que funcione, Dumbledore no permitiría que sus estudiantes tengan ningún contacto con las colegialas con las que tenemos una conexión. Lo arreglaré, sin duda. Barty Jr. cruzó los dedos sobre la punta de la nariz, lo que le daba a su mirada un aire inconfundiblemente oscuro y traicionero. Solo te hablo hasta aquí para decirte una cosa. ¿Prepararías una poción incolora e insípida, con ciertas propiedades aglutinantes, y que si se ingiere, te provoque una muerte segura? Snape no respondió primero, se quedó mirando el rostro de Barty Jr. Todavía el mismo rostro miserable que había golpeado como si se hubiera quedado sin palabras ante la crueldad del hombre. Solo después de un largo momento volvió a hablar. ¿Sabe nuestro señor lo que pretendes hacer? Se lo informé a nuestro señor antes de que abandonara el castillo, y él no estuvo de acuerdo ni se negó, solo me dijo que sería cosa nuestra decidir qué sucedería en el castillo. Esta respuesta fue un tanto desconcertante, al menos Snape no escuchó ninguna indicación sobre cuál era exactamente la actitud de Voldemort hacia este próximo movimiento de Barty Jr. Pero después de escuchar esta declaración de Barty Jr., su mirada se volvió vacía y fría nuevamente. Incluso si la poción que existe hoy no tiene tal efecto, aún puedo formularla para ti. Al escuchar la respuesta de Snape, el rostro de Barty Jr. mantuvo su habitual sonrisa amable. Solo la curva de su boca resultaba un poco desconcertante a la luz de las velas.
Capítulo 367. Dobby. Jon estaba tratando de averiguar si había alguna de las llamadas bellezas entre los Thestrals, o tal vez podrían describirse mejor como hermosas yeguas. Pero para ser honesto, debido a la diferencia de especies, no podía distinguir la diferencia entre los Thestrals, ni siquiera si eran machos o hembras. Por supuesto, lo que tenía que hacer ahora no era elegir el hermoso caballo para Osh, sino consolar a Hagrid, que había estado de mal humor desde que había rescatado a los centauros del bosque prohibido. No es tu culpa, no tuviste nada que ver con la muerte de Aragog y su familia. Simplemente no pudieron haber salido del bosque prohibido contigo. Había toda una colonia de acromántulas. Cálmate, Hagrid, quien tiene la culpa es quien ocupa este castillo, no tú. El silencioso Hagrid levantó la cabeza, sus ojos visiblemente un poco rojos, obviamente habiendo llorado en secreto antes de que Jon viniera de buscarlo. Sollozando, habló con Jon. Claro que entiendo todo esto, Jon, y me alegré de sacar a Firenze y a los demás del bosque prohibido, pero ya no quedan muchos. Por lo que dijo Firenze, Aragog y su familia bien podrían considerarse extintos. Esos mortífagos se llevaron a todas las arañitas y las criaron por separado. Solo quieren tener un suministro permanente de veneno de acromántula. Jon, por supuesto, sabía todas estas cosas. Pero para ser honesto, realmente no había nada malo en hacerlo si lo miran desde la perspectiva de Voldemort. Originalmente, la acromántula era una criatura mágica cuya reproducción estaba prohibida en Gran Bretaña, y el veneno de su cuerpo era muy valioso, por lo que en lugar de desperdiciar estos galeones de oro ambulantes en el bosque prohibido, sería mejor matarlos a todos y dejar solo los pequeños para un drenaje sostenible. Pero para Hagrid, Aragog era más que una criatura mágica, era un viejo amigo con el que había pasado más de 50 años. Jon consoló a Hagrid por un rato y luego regresó al vagón. Habían pasado 3 días desde el final de la primera tarea, y el día que había ido al bosque prohibido con Kingsley para liberar a los centauros, al mismo tiempo había escrito una carta a Neville, que estaba lejos en Lyon, para preguntarle sobre los patrones climáticos recientes en Lyon. Hoy, Dumbledore, que había regresado a Francia para reunirse con Firenze, que ya estaba establecido allí, había regresado con una carta de Neville. En la carta, Neville decía que el clima en Lyon había sido bueno durante el tiempo que Jon había estado fuera, con solo 2 días nublados en el medio, sin el más mínimo indicio de lluvia, y mucho menos de truenos. Este resultado era esperado por Jon, las condiciones para desarrollar la poción animaga eran muy duras, de lo contrario el número de magos que habían aprendido esta magia no se habría vuelto tan raro en todo el mundo mágico. Para Jon, aprender esta magia era un objetivo a corto plazo, en lugar de intentar aprenderla rápidamente. Si se impacientaba y pasaba por alto ciertos requisitos, no podría aceptarlos, ya que el resultado final probablemente lo convertiría en un monstruo inhumano, como un hombre lobo. Los diversos artículos sobre el torneo de los 3 magos todavía se publican en el mundo exterior, y mientras los periódicos mágicos continúan informando sobre los diversos accidentes que ocurrieron durante el torneo en los últimos 2 días, cada vez más magos europeos están aprendiendo sobre lo que realmente sucedió durante la primera prueba del torneo. Los cadáveres de los dragones que rodeaban el castillo habían sido recogidos, e incluso la hierba aplastada había sido enderezada nuevamente por la magia de los aurores. Y en cuanto a la investigación de por qué los dragones se habían vuelto locos, Mateu llegó al vagón en la tarde del tercer día después del torneo y expuso sus hallazgos frente a Dumbledore y Jon. En cuanto a lo que dijo el señor Green, sobre el problema de los dragones que se volvieron locos al atrapar una snitch dorada con una marca oscura en el bosque prohibido, y que luego la snitch se abrió de repente y se le cayó encima un líquido sospechoso de ser un huevo de dragón, fuimos específicamente al bosque prohibido y registramos el lugar que nos informó el señor Green, pero después de buscar durante 3 días no encontramos nada. Jon no se sorprendió en lo más mínimo por el resultado, dijo, simplemente lo dijo rotundamente. Señor Graves, no olvide una cosa más que le informé después del torneo. Tuve un enfrentamiento con Emil Lestrange durante el torneo del bosque prohibido y, justo cuando estaba a punto de rematarlo, una mantícora salió corriendo a salvarlo. Como seguramente puede adivinar, no es casualidad. Mateo no se contuvo aquí, lo que se iba a publicar al mundo era cuestión de pruebas, pero en la conversación privada en el vagón, hubo cosas que incluso sin ninguna prueba, sabían de memoria quién lo había hecho. El bosque prohibido es su territorio, y no es de extrañar que haya hecho algunos arreglos allí.
Pero seamos claros, Dumbledore y señor Green, este no es solo su territorio, ¿verdad? Han dominado estos mismos bosques durante tanto tiempo, si no más, que él, y también recibieron ayuda durante el torneo, ¿verdad? Dejó claras sus palabras sin decir la verdad directamente, y ni Dumbledore ni Ron tuvieron nada que negar o discutir sobre el asunto. Por supuesto, tampoco iban a abrir la boca y admitirlo. Así que, incluso si tú y yo hubiéramos dicho que algo así sucedió, hemos investigado las pistas pertinentes, pero no podemos usar esto como evidencia incriminatoria para responsabilizar al bando del castillo, y todos están impuros, así que no es necesario volver a mencionarlo. Mateo miró a Ron y luego volvió su mirada hacia Dumbledore como si tratara de ver algo en sus expresiones. Sin embargo, Dumbledore mostró pocos cambios en su expresión de principio a fin, ya que simplemente miró a Mateo a los ojos y preguntó. Entiendo lo que dices, pero al final, independientemente de si se puede investigar este asunto para averiguar quién lo hizo o no, la víctima es Ron, ¿no? Las snitches doradas fueron proporcionadas por el jurado, y los dragones fueron entrenados por los entrenadores de dragones que has contabilizado, así que me pregunto qué tipo de compensación recibiremos, ya que es prácticamente una consecuencia de este asunto. Llegó al meollo del asunto. No había pensado en qué tipo de hallazgos podrían llegar Mateo y los demás cuando Ron les contó lo que había sucedido, sin mencionar que no había evidencia tangible que se pudiera encontrar en ese momento, e incluso si la encontraran, ¿qué podrían haber hecho contra Voldemort y los demás, aparte de publicarlo en el periódico? ¿Prohibir a los estudiantes la entrada al castillo y a Beaux Batons por completo? Obviamente eso era imposible, por lo que como el resultado ya estaba decidido, lo único que importaba era la compensación correspondiente. Respecto a esto, Mateo obviamente también estaba preparado para esto y habló. Antes de venir aquí, también me comuniqué con los otros dos jueces de la Confederación, y acordaron que el señor Green podría obtener 30 puntos adicionales por su puntuación en la primera prueba. Ron no se sorprendió mucho con este resultado, porque eso era todo lo que estos jueces podían hacer, no podían hacer mucho más en este torneo aparte de su poder de controlar las puntuaciones. Y añadir 30 puntos más no es mucho, pero tampoco menos. Con esos puntos, incluso si jugó mal en la segunda prueba que siguió y no obtuvo una buena clasificación, aún podría tener la oportunidad de asegurar el primer lugar. Pero en cuanto a cuántos puntos podría conseguir, a Ron realmente no le importó mucho y le preguntó a Mateo con interés. ¿El lado del castillo sabe acerca de esta decisión tuya? La expresión en el rostro de Mateo permaneció igual mientras asentía. Dado que ese caballero no pertenece al colegio, nos hemos comunicado con el señor Snape, quien preside la situación en su lugar. Sin embargo, este subdirector no aprueba mucho nuestra decisión, argumentando que, dado que la investigación hasta ahora ha revelado que no tiene nada que ver con ellos, no deberían tener que soportar consecuencias tan adversas como consecuencia de dicha compensación. Simplemente, como los tres hemos votado a favor de esta decisión, incluso si tiene alguna objeción, no cambia nada del resultado. Como había dicho Mateo, el poder sobre la puntuación fue dado a estos tres magos de la Confederación por Voldemort y Dumbledore juntos, y a menos que uno de los dos tomara ese poder de nuevo, la oposición de Snape por sí sola no afectaría nada en absoluto. Ese fue el final de la historia sobre el motín de los dragones. Ron estaba en peligro y casi sufrió algunas heridas, pero el lado de Voldemort claramente sufrió más, especialmente dado que, por error, Ron había ayudado indirectamente a Hermione con su misión en el castillo, lo que le dio a Dumbledore conocimiento de lo que Voldemort estaba haciendo en el castillo. Esa fue la mayor ganancia que obtuvieron de esto, y en cuanto al castillo de Hogwarts que los dragones atacaron, eso fue solo un poco de venganza en el proceso. Una vez superada la primera tarea del torneo, la vida de Ron empezó a volverse más fácil. Aún faltaban más de 2 meses para que comenzara la siguiente tarea, y mientras tanto, tenía suficiente tiempo libre para descansar y relajarse sin pensar demasiado en ello. Y en cuanto a los preparativos en el castillo, aunque ya había descubierto algo al respecto, Dumbledore no tenía intención de dejar que interfiriera. Que Hermione encontrara la Cámara de los Secretos claramente no era el final, sino el principio. Simplemente, la guardia del castillo era mucho más fuerte ahora que antes, así que el asunto quedó en suspenso sin prisa por continuar.
Pasó mucho tiempo en la biblioteca en el vagón, desde donde se habían trasladado la mayoría de los libros a la escuela temporal en Lyon, pero aún quedaban algunos de los raros libros no estándar en el vagón, que Jon leyó mientras también se tomaba el tiempo para copiar el contenido de los libros prohibidos en la gema. Gran parte del conocimiento de estos libros prohibidos requería portadores que aseguraran su naturaleza extraordinaria, y Jon seleccionó algunos de los libros prohibidos que no eran tan exigentes y que podía cumplir con su propia magia y volvió a transcribir ese conocimiento de la gema, lo que también le ayudó a dominar la magia de los libros. Aparte de eso, pasó el resto de su tiempo deambulando por el lago negro y tratando de atrapar todos los peces que pudiera. Cada vez que esto ocurría, los estudiantes en el castillo se mantenían alejados de él, gesticulando hacia él desde la distancia con una mirada extraña y obviamente temerosa, como si Jon fuera una especie de monstruo con piel humana. Ante esto Jon actuó despreocupado, era natural ser demonizado de esa manera en el campamento de Voldemort, y no había nada que pudiera decirles a estos estudiantes que se habían acostumbrado a la regla del linaje. Pero una noche, Jon parecía como si estuviera pescando en el lago negro, pero en realidad estaba tratando de ver si podía ver el legendario calamar gigante en el lago negro y no tuvo suerte. Un par de grandes ojos ocultos entre el exuberante follaje de un árbol junto al lago llamaron de repente su atención. Cuando Jon levantó la cabeza para encontrarse con esos ojos, el dueño de los ojos pareció sobresaltarse y se agachó al segundo siguiente, un movimiento que fue un poco demasiado amplio e hizo que toda la copa del árbol temblara por un momento. ¡Hey! Jon saludó al pequeño en voz alta mientras guardaba la vara. Como si sintiera que no tenía malas intenciones, los ojos que estaban ocultos entre las hojas resurgieron, junto con un par de orejas puntiagudas. Era un elfo doméstico con un paño de cocina andrajoso alrededor del cuerpo. Hola, señor Green. El elfo doméstico parecía haber reunido suficiente coraje antes de saludarlo. Jon se sorprendió un poco de que pudiera llamarlo por su apellido y levantó una ceja con asombro. ¿Nos conocemos? Por supuesto, es imposible que Dobby conozca a un hombre joven y talentoso como Jon Green. El señor Green no conoce a Dobby, pero Dobby conoce al señor Green. Dobby tenía una mano alrededor del tronco principal del árbol, mostrando solo la mitad de su cara. Al oír su nombre, Jon actuó aún más sorprendido. Si ningún elfo doméstico tuviera un nombre parecido, entonces este Dobby sería el que él conocía. ¿Eres un elfo doméstico que sirve en el castillo de Hogwarts? En lugar de mostrar silencio ante la pregunta de Jon, Dobby parecía más bien un poco nervioso, como si hubiera querido tener alguna interacción con Jon durante mucho tiempo. No, señor Green, Dobby no sirve a este castillo. La familia de Dobby ha servido a los nobles Malfoy durante generaciones. Habló de nobleza, pero Jon no percibió en él ningún orgullo, sino más bien un odio oculto mezclado con él. Escucharlo anunciar a la familia a la que sirve, reforzó aún más las sospechas de Jon. Los Malfoy. Eso significa que Draco Malfoy es tu joven señor. Tenemos una relación conflictiva, así que ¿por qué me contactaste si eres su sirviente? Sí, Jon podía estar seguro de que este encuentro entre él y Dobby no fue una especie de encuentro casual, sino que Dobby había tomado la iniciativa de acercarse a él. Y era lógico que, por muy parcial que fuera el castillo de Hogwarts hacia los estudiantes de sangre pura, no llegaría tan lejos como para permitir que los elfos de las casas de esos estudiantes vinieran a la escuela para servirles personalmente. La aparición de Dobby fue obviamente premeditada. De pie en un árbol, Dobby todavía miraba a Jon con esos grandes ojos desde lo alto, levantó el tono pero bajó deliberadamente el sonido de su voz. Porque Dobby tiene la misión de observar al señor Green, tarea que le fue encomendada por el señor Dobby y el joven señor juntos. Capítulo 368. Las 3 tareas de Dobby. Jon miró a Dobby con una expresión extraña. ¿Observar? ¿Es una observación abierta o disimulada? Dobby finalmente mostró su rostro completamente desde detrás del follaje, su rostro rebosante de orgullo. El maestro Malfoy le había dicho a Dobby que observara al señor Green en secreto, pero por supuesto, Dobby no haría eso. Dobby sabía que Dumbledore y Green son grandes magos, pero no había forma de que Dobby pudiera desobedecer la tarea que el maestro le había dado, pero Dobby podía informar al señor Green al ser atrapado por error. Después de decir esto, el rostro de Dobby, que había estado lleno de orgullo, de repente comenzó a transformarse en una mueca mientras empezaba a golpearse la cabeza contra el tronco del árbol que estaba a su lado de manera autolesiva, mientras gritaba a todo pulmón. Elfo malo. Dobby es un elfo malo.
No era que no pareciera capaz de contener ese comportamiento autolesivo, era solo que la mentalidad instintiva de esclavo que se había construido en él lo hacía inconscientemente incapaz de aceptar cualquier acto de traición contra su amo. Jon miró a Dobby, quien, después de golpearse la frente varias veces, se había detenido con ambos brazos abrazados al tronco del árbol y jadeando en busca de aire, y no pudo evitar pensar en sus hazañas en la historia original. Este elfo doméstico de la familia Malfoy era una completa anomalía entre los elfos. Aunque él también tenía la noción más básica de amo y esclavo entre un elfo y un mago, esta noción estaba por debajo de su propia noción del bien y del mal. En otras palabras, sirve a los Malfoy pero no está de acuerdo con lo que hacen, y el trato de los Malfoy hacia sus elfos puede describirse como duro, lo que hace que esta anomalía entre los elfos, incapaz de querer, o incluso odiar, a su amo. Es solo que en el original, Dobby adoraba a Harry Potter porque sabía que fue Harry Potter quien derrotó al Señor Oscuro y lo veía como un héroe. Y ahora, en esta época en la que ya no existe Harry Potter, Dobby, naturalmente, no tiene a nadie a quien adorar, aunque todavía mantiene el respeto que tiene por Dumbledore y también tiene una visión favorable de Jon. Así que su afirmación de que había explotado una laguna en las órdenes de Malfoy para revelar sus observaciones tenía mucha credibilidad. Esto era algo que Jon habría visto con mucha cautela en su corazón si otro elfo doméstico hubiera venido, y ciertamente, nadie en su sano juicio creería que un elfo doméstico pudiera realizar tal acción. ¿Puedes bajar y hablar? Jon le extendió una invitación. Ya estaba empezando a oscurecer, no mucho antes de que el castillo comenzara su toque de queda, y sin más estudiantes del castillo de Hogwarts en este lado del lago negro, solo Jon se quedó solo en ese lugar vacío. Dobby aceptó esto con gusto mientras bajaba del tronco del árbol y luego se acercó a Jon. ¿Cuánto tiempo llevas observándome desde ese árbol? Hoy es nuestro primer día, señor Green, dijo Dobby. El señor Malfoy llamó ayer mismo a Dobby a casa y le asignó tareas para esta mañana. ¿Lo que significa que ya estabas en el lago negro antes de que yo llegara esta tarde? Sí. Al escuchar su respuesta, Jon entendió por qué Lucius se había sentido cómodo dejando que Dobby lo espiara. Los elfos domésticos son una raza mágica especial, incluso sin varitas pueden usar magia con sus propios dedos, que es muy diferente a la de un mago, y si Dobby quería estar escondido entonces sería muy difícil para Jon detectarlo, a menos que saliera del árbol por sí mismo como este ahora, tratando de que Jon lo descubriera. En ese momento a Dobby se le ocurrió que Jon podría sentirse ofendido por haberlo estado espiando toda la tarde y se apresuró a agitar la mano. Pero Dobby no tenía intención de observar al señor Green en el árbol todo el tiempo y no salir. Había muchos de los compañeros de clase de Draco Malfoy del castillo junto al lago y Dobby no podía aparecer frente a ellos o Draco Malfoy seguramente se habría enterado. Ciertamente no estoy tratando de culparte por eso, Dobby, y no hay necesidad de llamarme señor Green, solo llámame Jon. Jon dijo casualmente y luego se sentó en el césped. Y Dobby lo miró con total incredulidad, como si hubiera oído algo impactante. Señor Green. Señor, deje que Dobby diga su nombre. Al escucharlo subir inconscientemente el volumen, Jon no pudo evitar decir: no te emociones demasiado, ¿quieres, Dobby? Es solo un insulto, y quizá te sorprenda con magos tan malos como tu amo, pero sabes que soy un buen mago que sabe tratar a la gente con respeto, cortesía y decencia, y por eso estás dispuesto a ayudarme, ¿verdad? Así que no te sorprendas demasiado. Dobby estaba claramente escuchando lo que Jon decía, hizo lo mejor que pudo para calmar su respiración y parecía haberse calmado bastante, a excepción de esos grandes ojos que todavía miraban a Jon con un brillo emocionado en ellos. Está bien, Jon. Sí, así es, llámame Jon, y como estás dispuesto a ayudarme, incluso desobedeciendo las órdenes de tu amo, eso nos convierte en amigos, ¿no? Así que te llamaré Dobby, y tú puedes llamarme Jon. Siéntate, Dobby, ¿puedo hacerte algunas preguntas sobre tu amo? Fue un gran esfuerzo para Dobby finalmente sentarse frente a Jon, solo que parecía tan limitado como siempre, incluso sentado en el césped. Hay cosas que no puedo decir sobre mi amo, no hay forma de que un elfo traicione a su amo a menos que sea abandonado. Jon reflexionó un momento y de repente sonrió y dijo: pero tiene sentido que un elfo oculte la verdad por su amo, ¿no? Entonces podemos hacer esto. Te preguntaré algo que solo requiere un sí o un no, y, por supuesto, tendrás que mentirme para proteger el secreto de tu amo, ¿verdad?
El rostro de Dobby mostró una mirada confusa por unos segundos al principio, como si no hubiera entendido lo que Jon había dicho, pero pronto su cerebro bastante brillante respondió, e instantáneamente asintió con la cabeza vigorosamente. Sí. Dobby intenta ocultar el secreto de su amo y no puede decirle la verdad a Jon. Después de establecer el siguiente modo de comunicación con Dobby, Jon rápidamente preguntó lo primero que quería saber. Dobby, tu amo te envió a Hogwarts para observarme. ¿El amo de tu amo también sabe esto, Dobby? Al momento siguiente, Dobby sacudía la cabeza como si fuera un sonajero, y esa acción salió muy natural, sin una pizca de culpa. No. El amo del amo de Dobby no lo sabe. Entonces eso significa que él lo sabe. El corazón de Jon ahora estaba tranquilo. También hay una gran cantidad de elfos domésticos en el castillo de Hogwarts. Originalmente se suponía que los elfos aquí eran leales a este castillo, pero después de que Voldemort se convirtió en el director, no era el verdadero maestro de este castillo, entonces ciertamente habría hecho que todos los elfos aquí le fueran leales usando sus propios medios, pero necesita asegurarse de que todos los elfos aquí sean realmente leales a él primero antes de darles otras tareas importantes, de lo contrario definitivamente sería un peligro oculto. Y ahora que Dobby había aparecido de repente en el castillo, no había forma de que Voldemort no lo supiera, o mejor dicho, Lucius no hubiera tenido el coraje de no informarle a Voldemort. En otras palabras, no fueron en realidad Malfoy y su hijo quienes tenían la intención de observarlo y espiarlo después de la primera tarea, sino Voldemort. Entonces no tienes otra tarea que observarme a tu llegada a Hogwarts, ¿verdad? Dobby asintió con una mirada feliz en su rostro. Sí, no más. La única tarea de Dobby es observar a Jon. Jon se golpeó la barbilla con el dedo pensativo y continuó preguntando. La persona que te da otras tareas es el amo de tu amo, ¿verdad? Sí. Ante esa respuesta, Jon frunció el ceño en confusión. ¿No es Voldemort? Entonces solo quedaba Lucius. ¿Qué más podría haberle pedido a Dobby que hiciera? Entonces Jon preguntó tentativamente, pensando para sí mismo. ¿Tu otra tarea es proteger a tu joven amo, Dobby? No. ¿Estas son las únicas dos tareas que te han encomendado, Dobby? Sí. ¿Hay otras tareas también? Jon no tenía ni idea en ese momento. Dobby es el elfo doméstico de Malfoy. La tarea de lograr que se observe a sí mismo habría sido iniciada por Lucius y aceptada por Voldemort de pasada, y proteger a Draco en secreto debe haber sido ordenado por el propio Lucius a Dobby en privado. Entonces, ¿qué más le habrían pedido a Dobby que hiciera? Voldemort no debería haber dado más instrucciones. ¿Cómo podía él, con su personalidad arrogante, que desprecia incluso a los nacidos de Muggles, confiarle algo importante a un elfo doméstico? Además, incluso si necesitara que un elfo hiciera algo por él, hay tantos candidatos en el castillo de Hogwarts que no hay necesidad de tomar prestado el de los Malfoy más de lo necesario. Eso significaba que Lucius tenía otras cosas en mente y había enviado a Dobby por ellas. Mientras pensaba, Jon levantó la vista y se encontró con los grandes y brillantes ojos de Dobby, y pudo sentir que Dobby lo miraba expectante. De repente, la mente de Jon vagó y habló y preguntó. ¿Tu otra tarea todavía está relacionada conmigo? ¿Fue ordenada por tu amo? No. Dobby dijo con convicción. Eso hizo que Jon estuviera aún más seguro de algo. Tu amo te dijo que buscaras oportunidades para que él pudiera reunirse conmigo en privado sin el conocimiento del otro, pero no te dio permiso para reunirte conmigo ni te dijo por qué necesitabas hacerlo, ¿verdad? No. Dobby respondió más fuerte y más emocionado y entusiasmado. En ese momento, Jon ya había comprendido prácticamente qué tipo de tarea recaía sobre los hombros de Dobby. Habiendo hecho esto, no pudo evitar mostrar una sonrisa fría en su mente, pero en lugar de expresarla en su rostro, expresó su gratitud a Dobby desde el fondo de su corazón. Muchas gracias por decirme eso, Dobby. De nada. Dobby no hizo nada, solo le mintió a Jon. Dobby pronunció estas palabras sin un rastro de culpa en su tono, pues solo ahora decía la verdad. De hecho, ya le había mentido a Jon. Un engaño que un hombre y un elfo conocían muy bien. Después de enterarse por Dobby de las cosas desagradables que había en la mente de Lucius, Jon se levantó del césped. Se está haciendo tarde, voy a volver al vagón. Dobby, no ocultes lo que pasó hoy. Si tu amo pregunta, entonces cuéntale todo lo que hice esta tarde, pero mantén oculta la conversación que acabamos de tener. ¿Entendido? Dobby no desobedecería las órdenes de su amo, pero Dobby puede decirle algunas cosas más tarde por el bien de su amo.
Sí, así es, eso es. Jon dijo con elogios que Dobby era realmente diferente de todos esos elfos domésticos que había visto antes. Hasta luego, Jon, Dobby también tiene que regresar. Dijo Dobby y desapareció en el aire justo frente a la cara de Jon. Los elfos domésticos, por supuesto, eran libres de usar su aparición dentro de los terrenos de la escuela, pero el encantamiento anti-aparición también imponía restricciones a su magia, dejándolos libres de teletransportarse por su cuenta, pero sin forma de llevar a otros con ellos. El hecho de que todos los elfos del castillo ahora fueran leales al propio Voldemort eliminó la posibilidad de que Dumbledore y los demás usaran a los elfos domésticos como una escapatoria para explotar la situación, pero aún así impuso otras restricciones. De hecho, Jon sintió que la razón por la que Voldemort era tan cauteloso con la magia de los elfos domésticos se debía a una traición que había experimentado. Un joven de una familia de sangre pura negra, en quien confiaba, había usado la magia del elfo doméstico para tenderle una trampa en un asunto extremadamente crucial. Y ahora que Voldemort había recuperado el alma dividida en el Horrocrux, naturalmente, debía haber descubierto la trampa, y entonces básicamente podía adivinar quién había hecho esto y cómo lo había hecho. Si ya había cometido un error una vez, un hombre tan inteligente como él seguramente no lo haría una segunda vez. Después de que Dobby se fue, Jon tampoco continuó demorándose en el lago negro. Regresó directamente al vagón que permanecía estacionado en el borde del bosque prohibido y entró en el vagón antes de dirigirse directamente a la oficina de Dumbledore. Después de llamar a la puerta y entrar, se giró hacia Dumbledore con una sonrisa un tanto irónica en su rostro. Profesor, ni siquiera hemos tenido una victoria completa todavía y ya hay gente impaciente. En el dormitorio de Hermione, Lady Grey, que había cumplido su palabra después de hacer un trato con Hermione al principio, no saliendo nunca del compartimento del carromato ni una sola vez, fue a recibirla. En cuanto a Hermione, no le ocultó que había buscado en todo el castillo, simplemente no le dijo explícitamente qué era lo que buscaba exactamente. ¿Lo que significa que no ha encontrado nada? Bueno, no creo que deba sospechar de usted, señorita Granger. Pero hay algo que tengo que preguntar, por si alguien me toma por tonto. Lady Grey parecía exasperada, como si estuviera molesta por el bocado de nada de Hermione. ¿No obtuviste nada o solo hiciste una promesa superficial desde el principio y en realidad no intentaste ayudarme a conseguir esa diadema? La expresión de Hermione no cambió ante su interrogatorio, dijo con calma. Rara vez prometo algo, Lady Grey, y como te lo prometí desde el principio, haré todo lo posible por cumplirlo, no tienes por qué dudarlo. También es cierto que no mentí, y es cierto que no encontré lo que me pediste en el castillo durante el tiempo que entré. Pero escuché algunas pistas de otra persona que dijo que había visto una diadema en la oficina del director en el castillo de Hogwarts. Capítulo 369. La familia Malfoy. ¿Otra persona? ¿Quién es? La voz de Lady Grey no pudo evitar elevarse ante la noticia. Hermione no lo ocultó y dijo con calma. John Green, el campeón que ahora nos representa en el torneo de los Tres Magos. Lady Grey ciertamente no era ajena al nombre de Jon, y lo dijo con cierto descontento en su expresión, como si recordara algo. Por supuesto que lo recuerdo, un joven rudo. Las palabras apenas habían escapado de sus labios cuando Lady Grey se dio cuenta de que algo había cambiado en la forma en que Hermione la miraba. Fue un cambio negativo, claramente teñido de un distanciamiento que hizo que Lady Grey se sintiera vagamente perturbada. Espera. No quise ofenderlo, es solo que se negó a ayudarme de entrada, y por eso lo dije. Era solo mi forma de expresar mi descontento con todo el asunto, no me lo reproches. Hermione simplemente la miró fríamente. Por supuesto, tienes derecho a expresar tu descontento con él delante de mí, pero yo también tengo derecho a expresar mi disgusto por esas palabras que pronuncias, Lady Grey. Si sigues hablando mal de Jon así delante de mí, será el fin de nuestra relación y nuestro compromiso mutuo. Palabras como esas eran claramente amenazantes, y si Lady Grey hubiera actuado como de costumbre, se habría alejado sin ningún reparo. Como hija de Ravenclaw, nadie le había hablado así, lo peor que podría pasar era que encontrara a alguien más con quien trabajar. Pero esta vez Lady Grey tenía el fuerte presentimiento de que Hermione probablemente era la única que quedaba dispuesta y capaz de ayudarla, y si ella simplemente rompía las cosas entre ellas dos así como así, probablemente no habría más posibilidades en el futuro con respecto a la recuperación de la diadema. Bueno, fue mi culpa, señorita Granger.
No debería haber hablado así y le pido disculpas por mi presunción. Escucharla poner un tono lo suficientemente humilde en su voz suavizó la expresión en el rostro de Hermione. Ella nunca había sido una persona insensible, pero eso era una excepción en el asunto de Jon. Acepto su disculpa, Lady Grey, y no es solo por su presunción, sino porque la información sobre esa diadema de la que habla la obtuvo Jon, quien tuvo que colarse en el castillo de Hogwarts solo, arriesgándose mucho. Para encontrar el libro de admisión y la pluma de aceptación, escondidos en la torre justo encima del despacho del director, derrotó al basilisco que custodiaba la puerta, entró en el despacho y vio 4 objetos sobre una mesa en medio de la habitación. Hermione miró a Lady Grey a los ojos y dijo, palabra por palabra. Un relicario, una diadema, una espada y una copa. Lady Grey exclamó inconscientemente. Todas estas deben ser reliquias de los 4 fundadores. Aunque no sé exactamente qué dejaron los otros 3, aparte de mi madre, deben ser tesoros de igual valor, ya que pueden colocarse junto a la diadema. Luego añadió con cierta impaciencia. ¿Y qué? ¿Ese chico se llevó algo de esto de ahí? Como estudiante de Hogwarts, es justo que sacara las reliquias de los 4 fundadores, ¿no? Por grosero que fuera, Hermione no pudo evitar mirar a Lady Grey como si estuviera mirando a una idiota. Por favor, no se deje llevar por su deseo, señora. El propósito de la infiltración de Jon en el castillo no tenía nada que ver con esas 4 reliquias, y no tenía forma de determinar si eran una especie de cebo o trampa. Así que, por supuesto, no se arriesgaría a tocarlas así como así. Lady Grey sintió una punzada de incomodidad ante la mirada que Hermione le dirigía, pero también era consciente de que Hermione no estaba equivocada. Los estudiantes se habían vuelto más maduros e inteligentes ahora, y en los casi 1000 años que había pasado en el castillo de Hogwarts antes, nunca había sufrido tanta indignación a manos de alguien de 4º año, incluso Ridley la había adorado como a un perro lamedor, simp, en ese entonces, aunque luego se confirmó que Ridley la adoró para obtener lo que tenía al final, mientras que ella se había convertido en un payaso. Digamos simplemente que los estudiantes de Hogwarts que habían pasado por la era del exilio no se parecían en nada a los estudiantes que habían vivido durante el tiempo de paz anterior. No solo Hermione y Jon, Lady Grey también había entrado en contacto con varios estudiantes como Neville, Ron y algunos de los de último año cuando estaban en Lyons. Tras escuchar su confesión y su solicitud, todos la miraron con extrañeza y luego se apartaron de ella. Incluso Hermione fue así al principio, y si no fuera por la insistencia de Lady Grey hasta el final, Hermione no habría accedido a hacerle el favor de mantenerse a salvo en el castillo. Bueno, quizá tengas razón. Dada la situación en la que se encontraba, no era algo que debiera haber arriesgado. Lady Grey miró a Hermione con ojos ansiosos. Pero me prometiste, Hermione, que ahora que sabes dónde está la diadema, me ayudarás a recuperarla, ¿verdad? Hermione solo dijo débilmente. Te lo prometí, pero por favor recuerda también lo que dije entonces. Puedo intentar ayudarte con esto si no es peligroso y no interfiere con mi propia tarea en el castillo. Recuerdo que no te obligaré a arriesgar tu vida y que también debes intentar genuinamente ayudarme. Lady Grey suplicó humildemente. Jon le contó a Dumbledore con todo detalle lo que había aprendido al conocer a Dobby y hablar con él hoy. Pero Dumbledore no parecía tan sorprendido mientras escuchaba, y dijo con una mirada estoica en su rostro. Realmente no encuentro nada inusual en que Lucius haga algo así. Jon se reclinó en la silla y asintió con profunda comprensión, pensando que Dumbledore estaba diciendo que era normal que los indecisos como Lucius Malfoy, que se balanceaba de un lado a otro, corrieran hacia Dumbledore y su grupo después de notar signos de un resurgimiento. Pero las siguientes palabras de Dumbledore le hicieron saber que había adivinado mal. Aunque no sé muy bien por qué el Cáliz de Fuego terminó eligiendo a su hijo, no hay nada realmente destacable en ese joven llamado Draco, pero su mayor fortaleza es que tiene una buena familia que lo ama de verdad. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Jon. ¿Quieres decirme que Lucius en realidad está tratando de ponerse en contacto con nosotros por su hijo? Dumbledore dijo con un ligero asentimiento. Sé que no tienes una buena impresión de los Malfoy. No solo tú, Minerva, Remus, Kingsley, Sirius y el resto los detestan mucho. Pero aunque sean enemigos, no podemos negarles lo bueno que es su posición. Una de las cosas por las que son más conocidos los Malfoy es por su gran estima hacia sus seres queridos. Su tono se volvió serio. No dudo de una cosa, Jon.
Si Lucius se encontrara en una situación en la que él, su esposa y su hijo tuvieran que morir, sin duda elegiría morir él mismo. Jon reflexionó sobre las palabras de Dumbledore y luego recordó algunas de las acciones de la familia Malfoy en la historia original y se dio cuenta de que efectivamente ese era el caso. Era solo que su memoria de las últimas 3 partes de la historia original se había vuelto bastante vaga, y solo podía recordar aproximadamente qué tipo de eventos importantes habían sucedido en cada una, y no mucho sobre lo que los Malfoy realmente habían hecho. Los Malfoy son ahora una de las familias más prestigiosas del mundo mágico británico, y el propio Lucius ha alcanzado el puesto de jefe de la oficina de Aurores, un cargo incluso más importante que el poder de algunos jefes de departamento. Así que tener o no el título de campeón del torneo de los 3 magos les da igual, sobre todo cuando se ha confirmado que este torneo será excepcionalmente peligroso. Al escuchar este análisis de Dumbledore, Jon pudo comprender que el asunto de convertirse en campeón en realidad tenía un significado completamente diferente para distintas personas. Al igual que el vagón de Hogwarts, este torneo representaría si realmente podrían lograr un cambio completo, ya lo habían perdido todo y no tenían miedo de usar zapatos cuando estaban descalzos, así que no importaba quién fuera el estudiante que se convirtiera en campeón, incluso si no era Jon, reemplazado por Neville o Ron, igualmente habrían luchado duro para obtener el primer lugar. En cuanto a Emil, su padre acababa de tomar el poder de Bella y Rodolphus, quienes acababan de morir y tenían la intención de heredar el estatus anterior de la familia Lestrange del lado de Voldemort, por lo que era importante que Emil hiciera su propia contribución, por eso la participación de Emil en el torneo fue una oportunidad, y también se aseguró de mostrar su prominencia en este torneo por un tiempo. Obtener una victoria para Voldemort era todo lo que les importaba. Pero Draco no necesitaba nada de eso en absoluto. No habría ningún cambio de propiedad en la familia Malfoy, nada más que una sola línea de Lucius y Draco permanecería en la familia Malfoy, por lo que todo lo que pertenecía a Malfoy estaba destinado a ser de ellos y solo de ellos. Y como dijo Dumbledore, bajo el gobierno de Voldemort, su familia ya estaba en la cima de la jerarquía de poder, sin posibilidad de ir más allá, y no importaba cuánto mérito pudieran hacer, habría una pequeña recompensa, y mucho menos el riesgo de hacer algo tan grande. Entonces, de los 4 campeones en cuestión, Draco debería haber sido el más negativo en términos de motivación para participar, y con Jon expulsándolo en la primera ronda de la primera tarea del torneo, tal vez Lucius no solo no odiaría a Jon en su corazón, sino que le agradecería. Y ahora está usando a Dobby como intermediario para tratar de encontrar una forma de comunicarse con Jon en privado para pasarle algo de información. Si tiene alguna intención de recurrir a ellos o no es todavía una historia diferente, pero lo más probable es que quiera dar algo, confiando en que Jon pueda mantener a Draco a salvo en las últimas etapas del torneo, o al menos no salir de su camino para dificultarle las cosas activamente. Entonces, si Lucius se pone en contacto conmigo en privado enviando a Dobby después, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Jon. Dumbledore levantó las gafas en forma de media luna de su rostro y dijo con una mirada profunda: Entiendo su deseo de proteger a su familia, pero quienes han obrado mal no pueden quedar exentos de castigo simplemente por amar a su familia. Si acaba de pedirte que cuides de Draco, no aceptes todavía, averigua cuánto está dispuesto a pagar, y si quiere ayudarnos en algo, entonces dale largas por ahora y espera a que termine el torneo de los 3 magos. Estará más ansioso por contactarnos que nosotros. El tiempo había comenzado gradualmente a hacer más frío a medida que se acercaba el mes de octubre. Había pasado casi un mes desde el final de la primera tarea, pero el entusiasmo por el torneo en la comunidad mágica seguía siendo fuerte. Pero en el centro de todo, en el castillo de Hogwarts, la atmósfera se ha vuelto tranquila. Después del ataque del dragón, los estudiantes en el castillo rara vez hablaron sobre el torneo, porque nadie quería arruinar la atmósfera, y fueron los perdedores absolutos en la primera tarea del torneo. En el borde del bosque prohibido, el vagón había permanecido en su lugar, con Dumbledore permaneciendo a bordo a excepción de un par de viajes de regreso a Lyon para lidiar con asuntos que tenían que ser atendidos por él personalmente. La vida de Jon tampoco había cambiado mucho, o bien observaba a las criaturas submarinas en el lago negro o bien se relajaba en la biblioteca del vagón y profundizaba en los libros prohibidos de la gema. Dobby, por otro lado, se había reunido con Jon 2 veces más después de esa vez, pero no hubo ninguna actualización por parte de Lucius, como si todavía estuviera esperando que llegara el momento adecuado y no tuviera prisa por encontrar a Jon en un enfrentamiento en este momento.
Justo cuando parecía que este periodo sin vacantes en torneos continuaría con normalidad, Hermione hizo una nueva amiga cerca del Lago Negro a principios de octubre. Un estudiante del castillo de Hogwarts. Una niña de la casa mestiza, de sexto año, llamada Asia Conrad. Tarde en la noche ese día, cuando la cena había sido servida en el vagón, pero Ron todavía estaba pescando en el Lago Negro y no había regresado, Hermione salió a llamarlo para la cena y luego vio a Asia, quien estaba siendo abusada e intimidada por 3 chicas de la casa Sangre Pura, en el césped cerca de este lado del castillo. Hermione, por supuesto, tenía sentido de la justicia, y si esto hubiera sucedido en tiempos normales se habría apresurado a ayudar sin dudarlo, pero simplemente se quedó parada y observó desde el margen mientras esto sucedía en el castillo de Hogwarts. Como antigua sangre sucia en la parte baja del castillo, sabía mejor que nadie que los estudiantes del castillo que disfrutaban de los beneficios del linaje no tenían simpatía. Como los mestizos eran ciegos al hecho de que los nacidos de mugles estaban esclavizados, tenían que estar preparados para ser tratados igual de mal por los Sangre Pura. Entonces Hermione simplemente los miró desde la distancia, y luego, en su camino de regreso al vagón después de llamar a Ron para cenar, vio que los 3 estudiantes de Sangre Pura se habían ido, dejando a Asia sola junto al lago, gimiendo y limpiando sus zapatos pisoteados con magia. Pero tal vez porque no estaba de buen humor, pronunció mal el hechizo de limpieza y el zapato de cuero negro voló como una bala de cañón a través de una pequeña parte del lago, cayendo finalmente al agua junto a Hermione. Fin del capítulo 369.